Bueno, en inglés viene la cosa. ¿Tenemos alguna pregunta ahora? Bueno, estaríamos cerrando esta unidad del programa. Con lo cual, bueno, ya para la próxima semana, el próximo miércoles, ya tenemos apertura a la anteúltima unidad. Bueno, la cuestión que estamos desarrollando y que continúo hoy tiene que ver con la cuestión central de, para la epistemología, qué es ciencia, qué no es ciencia, cómo diferenciar la ciencia de otras formas de conocimiento, ¿no? En particular, ha sido una actividad muy valorada, muy intensa en la modernidad temprana, pero aún hoy, bueno, establecer la diferencia entre ciencia y la metafísica. La metafísica entendida como un conocimiento especulativo propio de lo que se atribuía a un cierto dogmatismo, oscurantismo, conservadurismo y otros ismos más. De manera tal que es una empresa de primer orden establecer, digamos, demarcar qué tipo de denunciados o proposiciones o conocimiento es científico del que no lo es. Esto se denomina criterio de demarcación, ¿no? De marcar, bueno, marcar el terreno, esto no corresponde al campo de la ciencia, es otra cosa, o es metafísica, o es mero sentido común, o es mitología, o es doxa opinión. Bueno, nosotros vamos a reivindicar el sentido común. En su momento le daremos el lugar que le corresponde, pero quiero subrayar que en todos esos autores y escuelas que hemos visto y que veremos también, la tarea primordial, insisto, es establecer un criterio de demarcación, ¿no? Y responder a la pregunta qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Tanto vista la cuestión desde el punto de vista del producto de la ciencia, o sea, de la ciencia como producto, como la ciencia como proceso. La ciencia como proceso es enfocar a los procedimientos para producir conocimiento científico. La génesis del conocimiento científico, la génesis de los datos científicos. Eso es la pregunta de la ciencia como proceso. Y la pregunta de la ciencia como producto es justamente, bueno, el conocimiento ya elaborado. Este conocimiento ya elaborado, sus características o exigencias esenciales son aquellas cuya relación hemos planteado, siguiendo a Samaja, como la contradicción principal de la ciencia. Es un producto que tiene que exhibir dos requisitos, que sea un conocimiento empírico, o sea, observable, y que a la vez sea un conocimiento universal, válido para todos. El punto es, o la cuestión, la contradicción es que si es empírico, no es universal. Pues si es empírico, ¿qué quiere decir? Que es particular, es esta computadora, estos alumnos y alumnas en particular, esta familia, este barrio, este sistema determinado, esta situación. Y si es universal, no es observable. Porque lo observable es de la índole de lo particular. Entonces, de allí se comprende, me parece a mí, ustedes me dirán, la centralidad que adquiere el método
Sí, ¿cómo proceder? ¿Cómo lograr obtener un conocimiento que satisfaga precisamente esos dos requisitos contradictorios, pero igualmente imprescindibles? Entonces, tanto en la modernidad temprana como luego posteriormente y en la actualidad resulta central la cuestión del método. Tanto Descartes, el discurso del método, titula a su texto, ¿no? El método tiene que ser este es un método confiable. El empirismo tiene su propio método, sus propios caminos procedimentales y caminos lógicos y caminos inferenciales. Inferencia, cuando hablamos de la deducción y la inducción, son dos caminos, dos procedimientos, siguiendo los cuales los exponentes de cada tradición epistemológica o cada escuela epistemológica sostienen que se va por buen camino para obtener un producto que sea ciencia y de esa manera delimitar, demarcar de aquel cuyo modo de obtención no es posible que arroje un producto digno de ser denominado científico. A esto nos referimos con el criterio de demarcación. Kant sofistica un poco la pregunta, no es tanto la pregunta qué es ciencia, sino ciencia, ¿querés saber lo que es ciencia? Lee los manuales, lee por lo menos material de divulgación de las diferentes ciencias, que la ciencia existe, entonces la pregunta kantiana le da vuelta a la pregunta respecto de cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia. Brevemente, ahora ya lo hemos planteado la clase pasada, pero si hay preguntas, bienvenidas sean. Se trata de encarnar al sujeto trascendental, cuya génesis viene de la praxis social e histórica y se vuelca, se traduce al campo de lo pensado como formas de la sensibilidad, una pura sensibilidad y categorías puras del entendimiento. Pero introduce decididamente lo que es la crítica. Los demás también, antecesores de Kant también, critican lo que no es ciencia, pero Kant es una crítica sistemática, crítica de la razón pura en sus textos epistemológicos fundamentales. Entonces establece también por esa vía de la crítica, establece una demarcación de qué es lo que puede ser experienciable o susceptible de obtener un conocimiento científico. Lo que entra en una experiencia posible es aquello que adquiere el estatuto de fenómeno, ¿no? Por eso cerramos la clase pasada, pusimos un hincapié al final sobre, y también señalado por ustedes, respecto del límite bueno, entonces la ciencia es una ciencia de los fenómenos, una mera ciencia de lo fenoménico. Y dice Kant, bueno, es lo que tenemos, esto es lo posible porque la subjetividad humana para conocer de alguna manera modifica la cosa en sí, así que olvídate de la cosa en sí. Bueno. Más acá en el tiempo, ya en el siglo pasado, nos encontramos con digamos lo que puede llamar el paradigma positivista, al que voy a hacer referencia más sistemáticamente un poco más tarde, que va a sostener el camino de la inducción, el camino empirista, ¿no? Para salvarse, precaverse de lo que es la metafísica. Si no surge de una experiencia particular, si no surge de lo empírico, si no surge de la observación y la percepción, es desconfiable. No va. Es el empirismo. Después, el empirismo clásico. Sobre el comienzo del siglo XX aparece lo que llama, las primeras décadas, el Círculo de Viena, lo que llama el empirismo lógico, para sostener que los enunciados que no tienen una
un correlato, un correspondiente observable, perceptible, no, son carentes de sentido directamente, y se cae en la metafísica. O sea, los enunciados, entonces hay que mantenerse siempre en enunciados que puedan ser corroborados, constatados a partir de la observación y la percepción. Enunciados lo llaman protocolares. ¿Vieron lo que está muy sobre el tapete? La cuestión de los protocolos. Protocolos quiere decir que lo primero que hay que hacer, lo inmediato. Entonces, se va a denominar esta corriente positivismo lógico, o empirismo lógico, porque decimos, bueno, todo el gran trabajo de la ciencia es sobre esta base, es elaborar un lenguaje que no sea equívoco, un lenguaje muy preciso, que sea un lenguaje descriptivo de lo que es observable, lo que está allí. Y entonces se ocupan de los enunciados, de la lógica de los enunciados, de la articulación de los enunciados, pero siempre con esa contraparte de lo particular observable allí presente. También se denomina neopositivismo. Le da mucha importancia al lenguaje de la ciencia, que debe ser preciso, no ambiguo, no polisémico. Polisemia significa múltiples significados. Polisemia, semia, significados. Eso es limpiar la hojarasca de la ciencia y evitar las polisemias, los significados los múltiples significados, de vuelo bajo, digamos, los enunciados protocolares. Así garantizamos y demarcamos lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Es en este contexto donde aparece un tal Karl Popper. Karl Popper nació en Viena en 1902, muere en 1994, vive 92 años, pero ya cuando empieza a trabajar y a producir como epistemólogo y como filósofo, él pide la ciudadanía británica, ahí es donde fallece en Londres. Entonces, bueno, Karl Popper, si bien es de origen alemán, no juega para el equipo de la teoría de la ciencia alemana, como lo hacen Kant, Hegel, Marx y otros, sino hace, digamos, una transferencia y pasa a jugar para el equipo de la filosofía de la ciencia anglosajona. Es un exponente de la filosofía de la ciencia anglosajona. También es central en su preocupación epistemológica el criterio de demarcación, qué es ciencia de lo que no es ciencia. Y subraya y despacha rápidamente al empirismo, a la vía de la inducción, como no siendo un camino para producir conocimiento científico, ¿no? Por esto ya hemos planteado ese argumento, la inducción como vía, como camino del empirismo, solo puede llegar a generalizaciones probables y no a el estatuto de ley, o sea, la forma del universal. Las teorías científicas tienen la forma del universal, se refiere a todos los casos de la misma índole, y de ninguna manera, por más que multipliquemos las observaciones y la inducción sea larguísima, en el sentido de la reiteración de observaciones particulares, a lo sumo se llegará a una generalización probable, pero de ninguna manera el estatuto universal. No hay que abandonar la inducción. Y en su lugar, dice él, de lo que se trata es de idear, crear ideas científicas que tengan la forma del universal, o sea, ideas que abarquen todos los casos, que tengan la forma de todos los A son B, en carácter de hipótesis, y desprender de esa primera hipótesis, o sea, de ese primer enunciado universal, una consecuencia observacional. Va de vuelta. El primero, postular
una teoría en carácter de hipótesis. O sea, que tenga la forma de ser algo que supuestamente es cierto o es verdadero para todos los casos habidos y por haber. Segundo paso, desprender de allí, deducir una consecuencia observacional. Es decir, bueno, si esto es cierto para todos los casos, será cierto para cualquier caso particular. Por eso la propuesta o la concepción epistemológica del criterio de demarcación popperiano se denomina, en sentido metódico, un método hipotético-deductivo. Hipotético-deductivo. Es una hipótesis en la cual se deducen consecuencias observacionales. Es decir, se trata de un típico caso de accidente de avión porque el piloto estaba distraído o tenía graves problemas en su casa o inclinaciones a la bebida, estaba en crisis, entonces no tuvo en cuenta la alarma que estaba sonando. Entonces, supóngase que sea una hipótesis para intentar explicar un accidente de aviación. Por lo tanto, se desprende que si hiciéramos entrevistas a sus familiares, a su entorno, supóngase que en realidad me estoy refiriendo a un accidente efectivo que ocurrió lo he analizado desde este punto de vista, el siglo pasado, el accidente de un avión de Lapa en Aeroparque. El avión empezó a carretear, tomar velocidad, y resulta que nunca despegó, terminó chocando contra la parte de la costanera enfrente, hubo centenares, o casi un centenar de muertos. Entonces, supónganse que se junta la comisión investigadora, entonces alguien postula popperianamente, la hipótesis trata de un típico caso de accidente por error subjetivo, por incapacidad coyuntural en ese momento de atender a las medidas de seguridad y hacer las operaciones respectivas. Con lo cual se desprende que haciendo entrevistas o rehaciendo sus últimos pasos y las condiciones en las que abordó el avión, va a surgir el observar que efectivamente tenía problemas personales, estaba en crisis, no gobernaba bien sus impulsos, en fin. ¿Se ve la idea cuál es? Es que esto es falsable. Es falsable. O sea, falsable quiere decir que es posible obtener un observable que o bien sostenga esta hipótesis o bien la refute. Entonces, por eso también se conoce la propuesta popperiana como falsacionismo. Él dice que las hipótesis o las teorías no pueden ser comprobadas que sean verdaderas, porque es coherente. Pues coherente, es lógico, porque puede ser verdadera para un caso, pero nunca vamos a poder comprobar que es verdadera para todos los casos habidos y por haber, porque lo universal no es comprobable, solo es comprobable en un caso particular. Entonces, suponiendo que se verifique en este caso, cosa que no ocurrió, o no ocurrió absolutamente, la hipótesis se sostendría. Pero en el caso de constatarse que no había nada de eso, que su vida previa andaba en condiciones normales, estaba feliz de la vida, había sido abuelo, ponele. Entonces, automáticamente, ipso facto, queda refutada, queda la hipótesis falsada por la realidad. Entonces, bueno, para redondear un poco con el ejemplo de lo que se trató allí, también otra hipótesis sería una banda del orden objetivista. Bueno, el accidente se debió, es un típico accidente porque no estaban en condiciones operativas los flaps, que son esos alerones que requieren los aviones según se ponga para arriba o para abajo, para que puedan despegar o aterrizar. Entonces, es otra hipótesis. La primera más subjetivista, la otra más objetivista. También,
se desprende una consecuencia observacional. Si fuera cierta la hipótesis objetivista de que el avión no despegó porque no estaba en condiciones técnicas, operativas u objetivas, de que los pilotos hubieran desplegado los flaps desde la cabina de mando, pero la comunicación, la transmisión, para que efectivamente se desplegaran los mismos, estuviera fallada, eso es observable, constatable, analizando el resto del avión, por más que se hubiera incendiado, que se incendió de hecho, tiene consecuencias observables, y además tiene la ventaja de que tiene las deducciones, que son predecibles. Los investigadores, antes de ir a la escena dantesca, tremenda, imagínense semejante accidente, predicen. Y en realidad lo que ocurrió fue que no le dieron, o sea, la interpretación podía ser distinta, pero frente a la alarma sonando todo el tiempo, el piloto decidió de igual modo despegar. Exactamente. Entonces es responsabilidad del piloto y está comprobado y ahí se termina todo el análisis. Qué bueno que en realidad qué bueno que estás todas las informada veces salen de en el todo. caso. Tal cual como dice Sandra. Efectivamente, qué bueno que me acompañas con el ejemplo. Analizando los restos del avión, se constató que no había un impedimento técnico para accionar los flaps. Entonces, un poco para redondear un poco la idea, decir, bueno, una hipótesis más vinculada con la complejidad, diría que ahí hubo cuestiones que tienen que ver, y la idea era, por supuesto, que los abogados de la empresa, de responsabilizar a la empresa de toda la cuestión, que es lo que señala muy bien Sandra, es una pura ineptitud subjetiva, estar colgado, hablando de cualquier otra cosa, distraído, entonces no accionaron lo que era accionable. En realidad lo que ocurrió es que esas alarmas venían fallando, eran falsas alarmas. En vuelos anteriores esas alarmas habían sonado y eran falsas alarmas, o sea que, y además los pilotos no tenían suficiente capacitación, no había suficientes medidas de seguridad, no se seguían los protocolos de entrenamiento, reentrenamiento y actualización de los pilotos por una política de reducción de gastos de la empresa. Entonces, una perspectiva más compleja, más dialéctica, podríamos decir, articula la dimensión objetiva con la dimensión subjetiva. Indudablemente hay responsabilidades ahí de la empresa, que, bueno, como la lógica del capital indica, el mandato era reducir los gastos, achicar las pérdidas. Pero bueno, de todas maneras, aspiro a que se comprenda, digamos, cuál es la propuesta popperiana en ese sentido, ¿no? Es tan importante, es muy importante formular una hipótesis, porque por eso subrayé, se trata de un típico caso de quiere decir que la forma es la forma universal, todos los casos hay multiplicidad de casos habidos por haber que se pueden explicar por errores subjetivos. Incluso uno que vino después, hace unos años, no sé si sabrán, un piloto que se suicidó decidió suicidarse, y esa fue la explicación, y murió todo, o sea, todos murieron con él porque él tomó la decisión de suicidarse. Bueno, la cuestión... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. No entendí bien lo que sería el falsacionismo, si es una forma, o sea, si es otra denominación de este método hipotético deductivo Sí. O si es otra cosa, no entendí bien eso. Bien. Lo que sostiene Popper es que no hay ninguna experiencia particular, valga la contradicción intrínseca del universal. No puede haber una experiencia del universal. O sea, no puede haber ningún experimento, ninguna situación particular que te compruebe que esa afirmación es válida para todos los casos sabidos y por haber. Te lo puede comprobar para ese caso, para esa situación. O sea, por la positiva, el método que propone Popper es las buenas teorías son las que ofrecen más observables para ser refutadas. Por ejemplo, para hacer un ejemplo medio banal, pero bueno, un poco apuntar a cosas. Yo digo, mañana llueve o no llueve, lo que me va a decir Popper es, Martín, eso no es una proposición científica.
No entra dentro del criterio de marcación, porque no hay ningún observable que pudiera determinar que esa proposición, esa hipótesis es falsa. Entonces, mañana existen esas dos posibilidades, que llueva o que no llueva. Entonces, una buena teoría, una buena hipótesis, aquella que se expone más a ser falsada por la realidad. O sea, en el sentido de que de ella se desprenden observables y se la tiene que bancar. O sea, tiene que bancar que en las evidencias concretas, en lo particular, no surja una evidencia, un observable que la refute. Entonces, por ejemplo, sí. Perdón, por ejemplo, en el caso que vos ponés del avión, podríamos decir que si bien había un recorte de presupuesto de la empresa y todo, vamos a suponer que el piloto despegó porque sabían que eran falsas alarmas, pero no porque todas sean falsas alarmas, una no va a fallar y el avión se va a caer. Exactamente. O sea, tal cual. O sea, todo bien con las falsas alarmas, se ve que lo tomaron así, que era normal, fallaban los aviones, despegamos igual y una de esas falló. Tal cual, tal cual. Es una situación particular que no da para generalizar, ninguna teoría seria podría generalizar, mucho menos tratándose de puesta en riesgo de vidas humanas, pero sí, tal cual. Se llama Sí, obvio, no es falsacionismo. para hacer una hipótesis a ver si funciona o no. No, es que claro, no era el caso para... Eso es. Sí, redondea que lo que estabas diciendo. No, que justamente no era un caso o un ejemplo como para estar comprobando si el método funcionaba o no, pero tiene que ver con eso del falsacionismo. Claro. Una de esas falló. Podría ser, digamos, que la hipótesis de la complejidad, una hipótesis dialéctica, es que se trata de un típico caso donde hay compromisos y responsabilidades tanto en la dimensión subjetiva como en la dimensión objetiva, donde se pone en juego la apetencia o el imperativo de bajar los costos y aumentar las ganancias y evitar hacerse cargo. Entonces, cuando analizamos este caso particular, vamos a ver que hay evidencia, como decía, sí, es verdad, lo cual nos permite afirmar que esta hipótesis de la complejidad y más dialéctica se cumple en todos los casos. Simplemente no quedó falsada en el análisis del accidente del APA. Claro, porque lo universal no quiere decir que en una de esas no falle una. Claro, tal cual. Por ejemplo, el otro ejemplo que traje así medio rápidamente. Murieron cientos de personas, pero ¿qué pasó? Estaba andando perfecta el avión. Bueno, resulta que se quiso suicidar. Había, digamos, suponete que las actualizaciones, las prácticas, los controles, el poner en no fijarse en gastos de la aerolínea estuviera al día. En ese caso, digamos que la explicación constatable, verídica, es que el tipo decidió suicidarse. Y decidió Sí, sería llevarse como todo puesto. Vulgarmente diríamos, puede fallar. Claro. En toda la teoría de todo lo que funciona y siempre es así de una manera, no, una puede fallar. Tal cual. Y el criterio de marcación de Popper es ese, que pueda fallar. O sea, que pueda surgir un observable que falsee la afirmación, lo que parece la conjetura. Y eso por eso se llama falsacionismo, que hace hincapié, lo que pone contentos en todo caso a los científicos es lograr falsar una hipótesis, una teoría. Es un gran avance comprobar, constatar que esto que se creía cierto resulta que es falso. Tenemos menos de un minuto, así que si les parece, nos enganchamos a continuación. ¿Vale?